Bueno, muy buenas noches. Eh, Me es muy grato hoy presentar un saludo muy especial de parte de nuestros pastores Fernando Damián Acuña y de la pastora Victoria Lascano, como pastores espirituales de esta Casa de Paz, ubicados en Argentina, Casa de Restauración Rocafuerte. Les damos la bienvenida a esta primera Casa de Paz del año 2022 con un tema súper interesante, el poder de la bendición. Entonces, pienso que el título nos genera mucha expectativa. También queremos, antes de iniciar, como informarles que entramos a un periodo de capacitación con la iglesia matriz, llamémoslo así, de donde es Casa de Restauración Rocafuerte en el país, en Chile, y se están congregando allí más o menos 814 personas entre pastores y líderes que tiene casa, esta línea ministerial a la que pertenecemos. Entonces, las capacitaciones son los días jueves, así vamos a estar por 3 meses y por lo tanto vamos a tener que vernos en la obligación de cambiar el día de Casa de Paz, de esta reunión. Por lo tanto, hemos mirado también, según el horario de Carlitos, que también se nos cruza con el día jueves, comentarles que en la consulta que se hizo con nuestro papá espiritual, se le dijo, se le propuso para hacerla los días lunes. Entonces, en el sondeo que hemos realizado, pues varios ya han dicho que sí. Entonces, para informarles que posiblemente ya a partir de la otra semana, el día lunes, será nuestra cita. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este maravilloso día, por la oportunidad que nos ha dado de hoy congregarnos, de hoy volver a recibir palabra, de apartar ese tiempo que ha puesto en el corazón de cada uno de ustedes para poder congregarse, para saber y pedirle al Espíritu Santo como esa guía espiritual, como ese ser que es capaz de llenarnos de discernimiento para interpretar la palabra que hoy va a darse a través de nosotros, que sea el empoderamiento del Señor, de su presencia viva en cada uno de ustedes, para que el Señor pueda de una u otra manera generar el crecimiento espiritual que cada uno de nosotros está buscando. Oramos también por la salud de los que han estado enfermos, de los que en este momento están enfermos, y ponemos al Señor toda sanidad, presentamos todos sus cuerpos, sus órganos, para que sea la mano sanadora del Espíritu Santo moviéndose y fortaleciendo cada sistema que haya sido tocado o afectado por el COVID en estos momentos. Sabemos que podemos levantar con nuestro Jehová Nisi una bandera de victoria. Por eso clamamos al Señor, porque sabemos que Él nos responde. Y mientras nos mantengamos en fe y confianza de que Él ha vencido en la cruz la enfermedad, saldremos victoriosos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, el poder de la bendición lo llamamos, hoy lo traemos a colación en el versículo bíblico de Efesios 1:3, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tal vez pudiésemos llegar a pensar que, que estamos como lejanos de recibir esa bendición, esa promesa de que ya hemos sido bendecidos cuando hace referencia a los lugares celestiales. Pero realmente los lugares celestiales es ese poder que tiene nuestro Señor Jesús de estar sentado a la derecha del Padre en un lugar celestial, y que fue la herencia que nos dejó, el poder recibir, el poder hacer. Entonces, miren que somos bendecidos de siempre y para siempre. Y en Jeremías 17, 7, 8 dice: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él.
Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. ¿Qué nos dice a nosotros la palabra aquí? Bendito aquellos que podemos confiar en el Señor, aquellos que no importa la aflicción que estemos viviendo, a pesar de la sequía, a pesar de la oscuridad, vamos a buscar, vamos a sentir más hambre del Señor y vamos a poder buscar de su palabra ese soporte, ese apoyo, esa fortaleza. O sea, ¿qué quiere decir? Que no importa la aflicción, nosotros seguiremos dando fruto. ¿Por qué? Porque ponemos nuestra confianza en el Señor. Si nosotros no tenemos confianza en el Señor, nuestra fe, ¿cómo será? Será una fe hueca. Y esa es la fe que cuando profesamos una fe que no es puesta en confianza, entonces el Señor puede estarnos mirando y decir, bueno, vamos a mirar qué tan fortalecida está tu fe. Yo les dije alguna vez en una de las charlas de Casa de Paz que la fe es como un músculo. ¿Y cómo es el músculo en los deportistas, en las personas que quieren desarrollar fuerza en su músculo? Tienen que ejercitarse todos los días, tienen que crear una disciplina. Al igual es la fe de nosotros. Debemos ejercitarla todos los días, debemos buscar de la palabra todos los días. ¿Para qué? Para que no solo podamos declarar que tenemos fe, sino que creamos esa confianza y la fe se sostenga. Entonces, lo importante es que tengamos fe basada en la confianza. Si hablamos de Dios cuando habla del origen de las bendiciones, decimos que la bendición realmente es algo sobrenatural. Aparentemente no la vemos. Hemos sido bendecidos desde el Espíritu. Por eso en la palabra en Jeremías dice, te aparté desde antes de nacer y te escogí en el vientre de tu madre. Entonces, desde allí, el Señor ya sabía para qué habíamos sido bendecidos. Y sabemos que cuando somos bendecidos debemos dar fruto. Eso es algo que debemos tener en cuenta. Entonces, fuimos bendecidos, ¿por qué? Porque tenemos un propósito de vida. Pero desafortunadamente hay muchas personas que saben que nacen con propósito de vida, pero no llegan a conocerlo. Entonces, muchos no pueden decir que pudieron recibir salvación. Llega el último minuto, el último suspiro, y allí en medio de haberse perdido todo este deleite para que el Señor se deleite con nosotros, con nuestro actuar, pues en un suspiro dicen que aceptan al Señor. Qué triste, ¿verdad? Saber que fuimos bendecidos, pero no pudimos aprovechar esa bendición. Entonces, cuando hablamos del poder de la bendición, estamos hablando de dos palabras superpoderosas. De poder, que viene del griego dunami, que denota la fuerza, la capacidad para llevar a cabo cualquier cosa. Es el poder en una acción, es el poder para obrar en el sentido absoluto y también es el poder de interpretar las señales. Entonces, ¿qué dice la Biblia con respecto al poder? En Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Entonces, lo que nosotros podemos ver a lo largo de este versículo es que Dios nos quiere enseñar a hablar y a hablar su palabra, porque es que su palabra es la que tiene poder. ¿Y cuál es ese poder? Ese poder creativo. Yo puedo leer un versículo bíblico, pero si yo le he pedido al Espíritu Santo que me dé el discernimiento, la interpretación, voy a tener el poder de traer esa palabra y apropiarla a mi vida y hacer una acción que dé fruto con respecto a lo que yo he discernido de ese versículo. Entonces,
En Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Esto es glorificado, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si nosotros le sacáramos, extrajéramos el zumo de esta expresión, de esta palabra, aprenderíamos a actuar por amor todo el tiempo. En las situaciones difíciles callaríamos por amor, no responderíamos, no actuaríamos, no nos saldríamos de pronto del contexto, moriríamos a la carne, ¿por qué? Por amor. Entonces, de acuerdo a a lo que dicen las Sagradas Escrituras, el primer registro, si ustedes recuerdan, el primer registro que se tiene de la voz de Dios, que es como esa palabra a la que nosotros debemos someternos en obediencia, fue la de la expresión creativa que decía, sea la luz. Y nosotros podíamos encontrar que antes de la creación de la luz, o sea, cuando la gente de pronto interpretaba o trataba de concluir qué había existido antes, cómo había iniciado el mundo, entonces se decía que la creación de la luz era por la palabra de Dios. El poder de esto fue lo que creó de nada los cielos y la tierra. Eso es un hecho que es considerado sobrenatural. Por eso podemos determinar que la presencia de Dios es una presencia sobrenatural en lo natural que nosotros nos movemos. Y la otra palabra, que es bendición, quiere decir que la bendición son todos los beneficios espirituales que una persona goza o que una persona puede vivir. En ocasiones también la bendición puede referirse a palabras, hay personas que las suelen pronunciar constantemente, entonces las crean como un hábito. Algo que aprendí esta semana es que si nosotros no tenemos presencia del Espíritu Santo, la palabra de bendecir a otros, Dios te bendiga, eh, bendecido, mm, se vuelven huecas, repetitivas, hábitos, porque nos acostumbramos de pronto a estarlas diciendo, pero no a estarlas sintiendo. Entonces, a eso debemos tener cuidado porque acuérdense atrás que el poder de la bendición está dado en la palabra, pero en la palabra está desde el punto de vista que es espiritual. Entonces, la palabra bendición significa ser sobrenaturalmente empoderado. ¿Para qué? Para prosperar en todas las posibilidades de nuestras áreas. Miren qué bonito, sobrenaturalmente empoderado. Eso significa la palabra bendición. Porque la palabra bendición es saber que nosotros tenemos o recibimos una autorización que está con la intención de prosperarnos. Entonces, donde quiera que yo esté, voy a prosperar. ¿Por qué? Porque yo he sido bendecida desde el Espíritu. Y la gente no entiende esta situación. La gente no logra interpretar la profundidad y el alcance de lo que realmente nosotros tenemos que hacer sobre la tierra. Morir a lo natural para que surjan cosas sobrenaturales. En número 6, 24, 26 dice, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Eso trae el poder de la bendición, paz. Pero también nosotros encontramos el poder respondernos por qué los creyentes no prosperan. Y encontramos un proverbio que hace alusión a las dos cosas. Proverbios 10:4 dice, las manos ociosas conducen a la pobreza, las manos hábiles atraen riquezas. Y si recordamos, también existe en la palabra de Dios
una afirmación de que todo lo que toque en mis manos será prosperado. ¿Por qué? Porque yo he sido bendecido. Entonces, hay personas, pero eso lo dice, pero para creerlo, no han articulado, no han activado la fe, no tienen confianza en lo que la palabra reza. Entonces, por eso muchos no prosperan, porque las manos las usan es para destruir. A veces escuchamos en lo natural que dicen, no, pero es que lo que hizo con las manos lo dañó con los pies. Entonces, miremos algo. También puede ser que una persona no prospere por aquello de la iniquidad, porque alguien pudo haber lanzado una maldición sobre el vientre, pudo una persona muy allegada o después de haber nacido este bebé del vientre, después de llegar a vida, pudo escuchar palabras desde la cuna de su papá. Mire, un testimonio. Yo transportaba a una hermana que cuida a los padres que ya se retiran del servicio. Y me llamó mucho la atención algo porque ella hablaba de la hermana Beatriz y yo veía que la hermana Beatriz era muy amargada, o sea, muy agria, para mí era muy áspera. Entonces, un día le pregunté a ella, venga, la hermana Beatriz, ¿por qué es así? Porque dijo, ay, no, ella por todo llora. ¿De verdad? Sí. Ella desde chiquita, los papás, tanto que desde de niña, la bautizaron como la Miona, porque ella orinaba mucho, siendo bebecita. Entonces, cuando la mamá se acercaba a la cuna, decía, ay, ya se me otra vez. O sea, increíble que desde bebé se creó una palabra, se lanza una palabra en la vida de una persona que viene a afectar de una u otra manera su autoestima. Genera un vacío de amor. Solo hay señalamiento. Entonces, esas palabras que a veces decimos que no cuidamos, generan de una manera, parecen inofensivas, pero generan ataduras. Tienen una gran repercusión, tal vez no en lo natural, pero sí desde lo espiritual. Y nosotros siempre peleamos, siempre estamos parados en la brecha, jalonando las riquezas de los cielos, del reino, porque esa es la dimensión espiritual a la que nosotros tenemos derecho. Esa es la herencia que nosotros nos merecemos. Pero nos quedamos en lo natural y nos atamos aquí y solemos atar con la lengua. Entonces, por eso el poder de la palabra o da bendición o da maldición. ¿Sí? Entonces, en los propósitos de la bendición, encontramos en Deuteronomio 28:2, la palabra dice, si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán para siempre. Existen tres situaciones para que nosotros podamos lograr jalonar lo que es la bendición. Y miren que esa palabra obedeces, obedeces. ¿Qué tan difícil es para la gente poder ser obediente? ¿Por qué? Porque hemos recibido la rebeldía. Viene heredada como iniquidad la rebeldía. Entonces, esta es una de las situaciones que de pronto puede frustrar en la vida la bendición, el no ser obediente. Vamos a mirar el, el, el primer propósito de la bendición, que es para alcanzar éxito en la vida. Ese es el propósito que nosotros buscamos en nuestra vida. ¿Tener bendición en qué? Tener éxito, ser personas exitosas. Pero para ser personas exitosas se nos olvida que debemos tener una bendición sobrenatural. Esa bendición sobrenatural es la que realmente nos va a producir éxito y prosperidad. En Ageo 2, 8, 10 dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar. Entonces, podemos estar determinando algo.
El éxito puede ser algo relativo. La idea del éxito puede ser diferente para David, puede ser diferente para Nancy, puede ser diferente para Astrid, puede ser diferente para Imelda. Todo el mundo puede interpretar la palabra de éxito como un concepto natural o terrenal. Y el concepto se vuelve cambiante desde ese punto del análisis de cada uno sin tener presencia de Dios, ¿sí? Pero en el pasado el éxito lo veía la gente como el logro de poder adquirir cosas, de tener dinero, de tener carros, casas, comprar cosas materiales. Eso era lo que la gente decía, uy, yo con un buen trabajo, yo necesito un buen trabajo para poderme dar gusto. O sea, ahí vamos mirando que el éxito de la persona, ahí vamos mirando que el éxito de la persona está basado en que si yo tengo cosas, eso es sinónimo de felicidad. Eso es éxito. Pero no, así no es. El éxito de otras personas, el de ser profesionales exitosos y decir que están bien posicionados y que son muy bien reconocidos. Eso no es vivir de forma exitosa. Una vida exitosa, sea lo que sea que le signifique como palabra de éxito para ustedes, debe estar atada de alguna manera a un principio espiritual. Y escuchemos bien, los principios espirituales, no los principios religiosos. Vivir una vida espiritual y de conexión con la fuente, que es esa fuente de vida inagotable, donde surjan ideas, donde sea cual sea la idea que yo tenga, la creatividad que tenga, el proyecto que tenga, el negocio o la idea de negocio que tenga ese puente. ¿Con quién? Con el dueño del oro y de la plata. Por eso traje a Ageo acá, porque nosotros vivimos preocupados de buscar buenos trabajos para producir, pero es que el único que nos debe poner en esos buenos trabajos para dar fruto de lo mismo que recibimos es Dios. Esos deben ser nuestros principios espirituales. Vivimos pasando hojas de vida a todo lado, pero no se las entregamos a Dios. Él sabe para dónde nos quiere llevar. Nosotros lo que debemos tener en cuenta es que tenemos un propósito de vida que cumplir. Tenemos el poder de la bendición sobrenatural y el dueño del oro y de la plata es el que nos puede abastecer. Entonces, si mientras unos viven desgastándose por los márgenes de ganancia, nosotros debemos desgastarnos por dar los frutos del Espíritu, por ser personas de paz, por tener una templanza realmente equilibrada, por tener la seguridad de que desde mi perspectiva espiritual, todo lo que yo emprenda es posible porque está bendecido en el Señor. ¿Por qué? Porque fueron proyectos que puse en Él. Entonces, cuando yo ya tengo ese puente, yo voy a vivir en cómo, en gozo y en plenitud, voy a vivir tranquila, voy a vivir confiada, sé que voy a ser próspera, sé que soy una mujer de Dios, que soy exitosa, que donde me plante hay algo, hay un aura que yo respiro, soy bendecida. Eso es lo que me debe marcar la diferencia con los demás, con los que viven desgastándose y viven angustiados y viven preocupados. Y yo les contaba a ustedes, yo tengo una deuda de 300 y pico millones de pesos y a mí eso no me roba la paz. Yo duermo bien. Entonces, ¿en quién confío? Yo le digo, tú verás, si me quieres dar una morada, me la das. Si es esa, tú la levantarás en victoria. Y yo digo que es esa porque Él me lo ha puesto en el corazón, porque Él me lo ha hecho ver. Estoy con una situación laboral que no sé si voy a trabajar o no voy a trabajar y, y, y sé que este mes se acaba y no va a haber recurso porque no se trabajó este mes. Y le digo de arriba, tú proveerás, tú conoces mis gastos, tú proveerás, Señor. Tú eres el dueño del oro y de la plata. Eso es caminar en éxito. Cuando yo tengo un aliado clave, cuando yo sé quién me sostiene.
Entonces, quiero compartirles que el principal principio espiritual es la integridad. ¿Qué es la integridad? Es la rectitud, es la capacidad de discernir entre qué es bueno y qué es malo, ¿sí? Soy capaz de vivir ¿para qué? Para hacer cosas todo el tiempo que le agraden ¿a quién? Pues a Dios. Procurando cómo, procurando tener un pensamiento limpio, libre de la opresión, libre del enemigo, tratando de tener un corazón puro, un corazón abierto al Señor. Ya del pasado no existe nada. Yo no puedo seguir en las miserias. Y por lo tanto, si yo tengo un pensamiento limpio, tengo un corazón puro, ¿cómo va a ser mi conducta? Íntegra, intachable. Entonces, dentro de los principios espirituales, esos se vuelven herramientas claves para tomar decisiones, para resolver cualquier tipo de problema de una manera como eficaz. Hay que construir relaciones genuinas, relaciones con personas temerosas de Dios, porque en el temor de Dios es donde encontramos la sabiduría. Así vamos a poder ser más productivos, sabemos qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Y cuando tenemos voces audibles que nos acusan y que nos dicen algo, que llega un mensaje, hay que analizar si ese mensaje me está robando la paz, porque lo que viene de Dios no roba la paz, no nos quita la paz. Entonces, esta es la situación, esta es la idea de lo que nosotros queremos tener en cuenta para poder tener una vida equilibrada. También existen, además de los principios espirituales, también existen las leyes espirituales para alcanzar éxito. Pero ese es un tema mucho más amplio. Simplemente les nombro los 5. De eso hablaríamos en otro tiempo. Y podríamos tocar la conciencia pura. ¿En qué consiste realmente? ¿Cómo es a su conciencia? ¿Cómo es realmente? ¿Qué tan transparente eres? En el aprender, segundo, en aprender a dar y a recibir. Todo aquello que nosotros buscamos en la vida, vivimos preocupados de si me dan, yo doy. No, Dios nos da para compartir. Ese debe ser un principio y una ley para tener éxito. Si Dios me da, ¿por qué no puedo compartir? Debo hacerlo. Otro, el karma de la reacción y efecto, la acción y la reacción, y la causa y el efecto. Entonces, siempre que se genera una consecuencia es porque hay una causa, ¿sí? El menor esfuerzo. Ay, pero yo para qué me esfuerzo, ya todo está dicho, ya todo, no, pero es que yo tengo que empezar a jalonar cosas y soy responsable de pararme a hacerlas. A eso me trajo Dios. Y el otro es de la intención y el deseo. Si tengo intenciones y deseos, mm, ¿hacia dónde van dirigidos? Entonces, la bendición jamás a usted lo va a hacer pobre, porque recuerden que el Señor no tiene pensamientos de mal para ustedes. Y nada de ello va a añadir tristeza a sus vidas. El segundo propósito está para ser de bendición. Dios bendijo a Abraham para que él bendijera a su descendencia. Al igual, el Señor nos bendijo a nosotros para que nosotros bendijéramos a nuestra descendencia. En Génesis 12, 1, 2 dice, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. A veces nos aferramos a los sitios donde estamos y no queremos movernos. Y uno dice, se acostumbra a unos estados de confort y el Señor de muchas maneras. Entonces le presenta una oportunidad laboral en otra ciudad, en otro lugar, y uno dice, no, pero es que de una vez llega el diablo, ¿no? Y le dice, no, pero tienen que ir a pagar arriendo, el transporte, la inseguridad. Seamos
tratemos de clamarle al Señor, de tener oídos audibles y al Espíritu Santo de tener un discernimiento a todas las revelaciones que nos haga, porque a veces tenemos que movernos para poder recibir prosperidad. La bendición la traemos, entonces movámonos, caminemos en obediencia para que podamos recibir esa bendición. Y ser una bendición también, porque dice acá que para ser de bendición, nosotros tenemos que ser una bendición para otras personas, pero cuando nosotros nos comportamos como se comportaba Jesús, cuando nosotros aprendemos a conocer de su carácter, nosotros estamos aquí para conocer y amar a nuestro Señor y vivir como Él vivía, ser ese ejemplo de vida. Y si usted hace eso, usted será una bendición para su familia y los coberturará. Entonces, no necesitamos habilidades especiales. Lo único que nosotros necesitamos es darle un espacio al Espíritu Santo para que nos unja, para que nos permita desarrollarnos en nosotros y podernos conducir, porque al Espíritu Santo es al que debemos sujetarle nuestra voluntad. Muchas veces nosotros entonces bendecimos a otros, nos preocupamos por otros, pero les decimos, los escuchamos, ¿no? Que tienen tal problema. Ah, toca orar. Y entonces también la gente dice, ore por mí. Bueno, y el interesado no ora, o el que lo está orientando o escuchando lo bendice, yo lo bendigo, pero hay que orar. No, no solo hay que orar con la palabra. Es necesario que además de que doblemos rodilla, empecemos a mirar cómo jalonar palabras palabras de versículos bíblicos que nos ayuden a construir nuestra oración, porque escrito está. Y así como está escrito, es de bendición lo que nosotros hacemos, el orar basados en la palabra. Entonces, cuando yo quiero bendecir a otro, démosle palabra. Empecemos a enseñarle eso. Mire que en la palabra dice, por eso nosotros citamos versículos bíblicos, para que ustedes vean que no lo estamos creando nosotros. Somos un instrumento que nos usa el Señor para transmitir enseñanza, pero nos basamos ¿en qué? En la palabra. ¿Para qué? Para que ustedes sean bendecidos hoy con esta palabra. Y el tercer propósito, miren qué maravilloso esto, para proteger, preservar y proveer. Para eso es el poder de la bendición. La bendición que activa protección, preservación y provisión divina. Ya lo volvemos a escuchar, volvemos a relacionar. ¿Quién es el dueño del oro y de la plata? ¿Quién es el que me debe dar esa provisión sobrenatural que me debe sorprender a mí? Si yo tengo confianza en él, no es el sistema, no es el préstamo bancario, es Dios. Entonces, en Salmo 107, 1, 2 dice, den gracias al Señor, porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Que lo digan los redimidos del Señor, a quienes redimió del poder del adversario. Nos quitó del enemigo, nos cubre con su amor. Él es nuestra fortaleza y nuestro escudo de los ataques del enemigo. Entonces, ¿cuántas veces vivimos agradecidos por cosas que nos quita el camino? No, pero es que yo quería en ese puesto de trabajo, pero la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. No me quiere allí porque de pronto allí no voy a cumplir mi propósito de vida. Entonces me quiere en otro lado. Bueno, debo decirle donde tú quieras. Tú eres el que sabes, porque es que tú ya escribiste el libro de mi vida. El que tiene el control de mi vida, el que sabe qué va a pasar mañana conmigo es él, no yo. Entonces, en algunas de las ocasiones, vamos a encontrar que cuando compartimos palabra a otras personas, eh, nos van a señalar, nos van a ofender, nos van a criticar con dureza. Esa es una manera como el enemigo nos puede atacar. Pero si nosotros nos basamos en el versículo, tenemos respaldo. No se preocupen si otros se burlan de ustedes,
porque el Señor es el único que hace justicia. Nosotros cumplamos para lo que vinimos a esta tierra. Entonces, recuerden algo. ¿Cuál fue el actuar de Esteban? Bueno, para los que no conocen, en Hechos 7, un modelo de actitud que nos referencia a nosotros para hablar de cuando se es señalado. Debido a su fe, Esteban, debido a su fe, tenía unos enemigos, pero terribles, acérrimos. Eso es una palabra que, mejor dicho. ¿Y lo llevaron a dónde? Lo llevaron al tribunal. Y tras su discurso de defensa ante el Concilio Supremo, dice, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Y teniendo en cuenta esto, Esteban pudo decir, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. El hecho de señalarlo, de burlarse, de ajusticiarlo. Entonces, ese hecho de él expresar, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, nos está diciendo entonces con esa actitud que la gloria de Dios nos espera. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios que realmente creemos en esa gloria prometida. No es necesario que castiguemos a nuestros enemigos. De eso se encarga el Señor. Bendigamos todo el tiempo a nuestros enemigos, a aquellos que nos hacen la vida cuadritos en el puesto de trabajo. Hay que bendecirlos, Señor. Yo hoy te presento a fulano de tal, lo bendigo, Señor, y sé que tú le darás la necesidad de su corazón. Guárdalo, Señor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que buscar frente a los enemigos? Si estamos con el Señor, debemos sentir paz, tranquilidad. Entonces, recuerden siempre que el primer paso para ser bendecido no es recibir, es dar. Y al igual que Salomón, debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, nuestros pensamientos y sobre todo con todas nuestras actuaciones. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y si nosotros queremos reconocer a ese gran Dios, a ese Padre bondadoso, misericordioso que nosotros tenemos, debemos estar dispuestos a perdonar todo y de este modo poder ser una bendición para aquellos que no entienden aún de la presencia del Señor. Entonces, debemos pararnos para proveer que nos provea la bendición el Señor. ¿Cómo nos provee la bendición? Con alimento, con abundancia, con recursos. ¿Cómo preservamos la paz en nuestras almas? Cuando caminamos conscientes del poder de la bendición. Porque somos el fiel reflejo de caminar con Jesús, de saber que Él está a nuestro lado, que es nuestra mano derecha. Somos frutos del Espíritu y somos un carácter en el servicio para otros. Por eso concluyo con Éxodo 23-25 que dice, adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Si ustedes no quieren vivir enfermos, atiendan la enseñanza de hoy. En el nombre poderoso de Jesús. Clamamos esa bendición para sus mesas, para sus casas, para sus descendencias. Caminemos en obediencia. Sigue con mi esposo la segunda parte. Bien, buenas noches a todos. Continuando con este desarrollo que dio mi esposa Jenny con respecto a qué es la bendición, cuáles son los propósitos de la bendición, ahora les voy a hablar quién imparte la bendición. En el pueblo de Israel, la bendición la impartía el papá, o sea, el padre de la familia. Dios decidió que esto fuera así y por eso dio al hombre como cabeza de la familia. Entonces, el que imparte por donde arranca el impartimiento de la bendición está dado por el padre de la familia. Entonces, si en algún momento ese padre
no está asumiendo ese rol que le corresponde, podría ser entonces este mandato dado por el Señor asumido por la madre, que es lo que normalmente está ocurriendo hoy en la familia. Por eso a veces se tiene como pérdida de ese principio, que es algo que que se viene manejando por tradición, o se venía manejando por tradición. Yo recuerdo que mi papá y mi mamá teníamos la costumbre, nosotros le pedíamos la bendición y ellos nos decían, sí, que me Dios lo bendiga. O sea, era un saludo de llegada y de salida. Siempre se daba eso, pero son cosas que hoy ya difícilmente usted las encuentra en la familia. Y son cosas muy sencillas, pero lo que decía ahorita Jenny, son muy poderosas. Realmente el mandato que hay en el padre o en la madre sobre sus hijos es muy poderoso para el recibir realmente a la bendición por parte de nuestro Señor Jesucristo o por parte del Padre. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos entonces hacer para realmente impartir esa bendición? O sea, como jefe de la familia, como padre, se tiene el mandato de Dios para que se haga. Pero ¿cómo nosotros debemos hacerlo? O sea, ¿cómo realmente debemos impartir esa bendición? Entonces, hay dos elementos claros que también ya los venía manejando Jenny, pero que para que queden marcados hoy. Son, primero, bendecimos con palabras y segundo, también damos bendición o sellamos con bendición con las manos. Eso es algo también muy importante que también debemos nosotros acostumbrar a hacer, poner las manos, o sea, hacer señalamiento sobre la persona a la cual esto está bendiciendo. Y si es un hijo, con muchísima más fuerza se debe hacer, que es poner entonces en la mano. Ahora, ¿cómo bendecimos con las palabras? Entonces debemos tener cuidado con todo lo que nosotros le decimos a los hijos, porque además de poder dar bendición, podemos estar también generando otro tipo de efectos y podemos estar generando traumas en los hijos, que es cuando usted empieza a hablar cosas que usted cree que le van a pasar a los hijos. Ahí es donde empieza a tener, como lo hablaba también bien ahorita en el ejemplo que daba, que también nosotros podemos marcar a los hijos con los pensamientos que nosotros tenemos. Si no damos bendición, si no marcamos con la bendición, podemos estar generando ese otro tipo de cosas con pensamientos negativos, con pensamientos que nosotros ponemos en nuestra mente, pero también lo ponemos en el ser de la persona a la cual nosotros le estamos diciendo. Entonces ahí donde usted va a ser un bueno para nada, usted va a ser, o sea, usted no está haciendo lo que tiene que hacer, o hay muchas cosas que se dan dentro de esa estructura que por el poder que tenemos por parte de nuestro Padre, vamos a generar ese tipo de cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando realmente estemos dándole, sobre todo en esa relación de padre a hijo, qué es lo que realmente nosotros estamos transfiriendo, ¿sí? Y podemos terminar haciendo una cosa diferente. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí, y ahí es donde realmente podríamos decir que arrancan las iniquidades que puedan tener las personas. Cuando usted de alguna manera maldice, ¿sí? Lo que está es también, o usted está generándole o le está generando ese hecho, o le está dando esa acción a sus hijos, lo que usted realmente los está empoderando para el fracaso. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque entonces la idea es que siempre seamos con la bendición y seamos positivos. Seamos positivos, busquemos siempre la palabra asociada es a lo que también hablaba ahorita Jenny, asociada es al éxito. Y pensemos que así creamos que sea diferente o que se esté dando de alguna manera, lo que debemos dar es darle el proceso positivo, hablar positivamente y no hablar negativamente. Y eso se nos va a convertir, entonces es un fortalecimiento de la bendición. Y la otra es entonces con las manos. Entonces cuando usted habla y cuando está dando esas bendiciones, entonces declararlo todo sellado también por las manos que usted está dando. Y eso es algo que tenemos por naturaleza, porque el Padre nos lo dio. ¿En qué áreas debemos entonces también, o en qué áreas necesitamos la bendición? Y sobre todo la bendición del Padre. ¿En qué áreas nosotros necesitamos bendición? Entonces vamos a definir cuatro áreas donde siempre que nosotros estemos dando bendición, estemos
empoderados del Espíritu Santo, debemos estar empoderados del Espíritu Santo para que realmente la bendición tenga efecto. O sea, que lo estemos haciendo realmente de corazón, que sintamos que nuestro cuerpo sienta lo que nosotros estamos diciendo. Ahí es donde realmente también la bendición tiene impacto. Entonces, ¿cuáles son las áreas que deberíamos nosotros entrar a bendecir? Primero, la familia, indudablemente. Tenemos siempre que estar bendiciendo todo el contexto o la integridad que tiene la familia. Segundo, las finanzas. Es importante siempre estar generando bendición para prosperidad económica, para que Dios nos dé el sostenimiento, realmente nos dé toda la provisión necesaria para que nosotros hagamos todo. Otra área súper importante, la que hoy está siendo completamente abatida, que es la salud. Debemos estar también pidiendo bendición para salud. Eso es importante y sobre todo con la situación que estamos viviendo con la pandemia, que cada vez encontramos con personas conocidas que siguen con el proceso, pero ya se siente que de todas maneras hay una fortaleza por parte de las personas desde el punto de vista espiritual, que la enfermedad les puede llegar, pero la vamos a superar. La vamos a superar con total seguridad. Muchas de los casos que se han escuchado o de experiencias o de anécdotas que han ocurrido con respecto al COVID y con respecto a la pandemia, es que muchas veces las personas morían porque se entregaban completamente y no luchaban por salir adelante con el proceso. Entonces, hoy tenemos mucha más fortaleza, esto nos está dando mucha más experiencia para que la enfermedad nos puede tocar, pero no nos va a afectar. Va a ser un proceso natural que va a ocurrir en mi cuerpo y no me va a hacer daño. Entonces, ahí tenemos que estar con esa presencia fuerte del Espíritu Santo para que realmente podamos entonces enfrentarlo. Y cada vez que podamos entonces dar bendición también a otras personas, la podemos dar, importante darla en salud. Y otra área importante para la bendición es algo en lo cual todos estamos trabajando en estos momentos, y es en nuestro llamado y nuestro propósito. Debemos pedir bendición y podemos dar bendición a cualquier persona que esté dentro de nuestro círculo de acceso, dentro de nuestro círculo de impacto, es procurando o llevándolo a que lleven al reconocimiento de cuál es el propósito que Dios tiene en cada uno de nosotros, cuál es el propósito real que Dios tiene en cada uno de nosotros. Siempre esa bendición va a ser muy importante, porque cada uno de nosotros debemos encontrar realmente por qué estamos acá, cuál es la razón y cuál es el propósito que Dios tiene en cada uno de nosotros. Entonces, importante las 4 áreas: familia, finanzas, salud y en nuestro llamado y propósito que Dios tiene en cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo activamos la bendición? Ya también Jenny lo ha dicho, lo ha venido diciendo, pero remarco entonces nuevamente cómo activamos la bendición con 2 elementos completamente claros. Primero, con la obediencia. No hay nada que hacer si nosotros somos obedientes, si estamos cumpliendo con el mandato, si tenemos temor a Dios, vamos a estar siempre en obediencia. Importante esa acción en la cual todas las cosas que nosotros hagamos las evaluemos y las presentemos al Señor para que Él nos dé el camino y nos indique si realmente nosotros podemos hacer lo que se nos está colocando como tarea, lo que se nos está colocando como trabajo o el problema al cual nos estamos enfrentando. Entonces, eso debe estar siempre en obediencia, y si nosotros estamos en obediencia, estamos recibiendo la bendición. Estamos recibiendo y estamos encontrando realmente la sabiduría para poder resolver la situación en la que podamos estar entrando. Y la segunda es, ¿cómo activamos la bendición? Es con la honra. Honramos y ponemos en práctica realmente todo lo que hacemos es con palabras y con actos. Ahí nosotros estamos honrando. ¿Y cómo honramos? Cuando le damos palabra a otras personas.
cuando transferimos ese conocimiento, ese aprendizaje, esa sabiduría que Dios está poniendo en cada uno de nosotros, la entregamos también a otras personas, que es uno de los objetivos que tiene este tipo de espacio. Lo que nosotros estamos haciendo es simplemente transfiriendo lo que Dios nos está poniendo en cada una de nuestras mentes, lo que Dios nos está poniendo en el camino como enseñanza y como sabiduría para que nosotros lo llevemos a otras personas que en este momento, en este espacio, son ustedes, las personas que hoy están aquí reunidas. Pero realmente la continuidad de este proceso es que cada uno de ustedes también pueda llevar esa palabra a otras personas. Y ahí es donde realmente nosotros cumplimos con ese propósito que Dios tiene en cada uno de nosotros. Que nosotros le llevemos esa bondad, ese mensaje de alegría, de gloria, de paz, para que realmente tengamos un mundo mucho más fácil de llevar, mucho más fácil de convivir. Ahí es donde nos tenemos que concentrar y realmente es donde nosotros vamos a tener un efecto en lo que va a ser el crecimiento, no solamente de nuestra familia, de nuestro grupo de personas con las que trabajamos, dentro de las personas con las que convivimos dentro de un barrio, dentro de una ciudad, dentro de un país. Todo eso es una tarea que tenemos nosotros como discípulos y como apóstoles a la cual nosotros estamos llamados, que está claro en el mensaje que le da Pablo a Timoteo. Nosotros tenemos que ser los que llevemos esta palabra, los que llevemos la sana doctrina para que realmente tengamos impacto. Entonces, la bendición va a estar siempre asociada a la bendición y a la honra que nosotros podemos dar, generando entonces ese proceso de llevar palabra y tener también actos con los cuales seamos y marquemos la obediencia. Si nosotros hacemos o tenemos ese cumplimiento de todos los mandamientos y cumplimos con todas las normas, entre comillas, que están escritas en la Biblia, no vamos a tener ningún problema. Y si tenemos presencia del Espíritu Santo, vamos a estar siempre recibiendo bendición y vamos a tener la posibilidad de llevar bendición a muchas más personas. Hay también entonces otros elementos o razones por las cuales nosotros perdemos la bendición. O sea, ¿cómo la activamos? Con obediencia y teniendo honra. Pero también podemos llegar a momentos donde la perdemos, ¿sí? Y pues los marco, podrían ser evidentes, pero los quiero traer para que ustedes los tengan también presentes. Entonces, la primera razón por la cual perdemos la bendición, indudablemente entonces es la desobediencia. Está marcado también en Samuel 13, del versículo 5 al 14, donde se habla cuando el rey Saúl, por todos los actos de desobediencia, termina perdiendo el reinado que él tenía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él no fue capaz de cumplir con el mandato que él tenía. Entonces Dios encuentra a una persona con unas capacidades, con un corazón diferente al cual le entrega el reinado que se tenía, el reinado que tenía Saúl, y por eso Saúl lo pierde. Y ahí viene entonces el proceso que se da con la llegada también del rey David. Inclusive que Saúl tuvo momentos donde pierde el control y empieza también a buscar a este supuesto persona que había puesto Dios para reemplazarlo, y lo estuvo buscando inclusive también para matarlo. Entonces, ¿cómo después de entrar en procesos de desobediencia se entra en otro tipo de actos a los cuales no deberíamos nosotros permitir llegar? Entonces, la desobediencia nos lleva a ese tipo de espacios donde no deberíamos nosotros llegar. Una segunda razón por la cual también nosotros podemos perder la bendición es por ingratitud. Esto es muy frecuente. Todo lo que recibamos debemos darle gracias. Debemos dar gracias por todo lo que recibimos. Debemos siempre ser agradecidos. Así sean cosas que nosotros creamos que no están dadas en lo que nosotros queremos, que son cosas que hemos venido marcando durante muchas de las enseñanzas. Dios nos da lo que Él cree que nos debe dar y a veces nos pone las situaciones
para probarnos y para mirar hacia dónde realmente nosotros queremos ir, o si realmente nosotros tenemos una fe intacta, o si realmente tenemos una fuerza espiritual para poder salir adelante. Entonces, todas esas cosas se dan por prueba. Entonces, ahí aparecen entonces cuando nos volvemos, que empieza a activarse por medio de la fuerza del enemigo, la ingratitud, empezar a no ser agradecidos. Y no necesariamente tenemos que ser agradecidos por las cosas buenas, sino también tenemos que ser agradecidos por las cosas equivocadas o erróneas que nos ocurren. Son simplemente pruebas que estamos recibiendo. Entonces no debemos caer en esa puerta que quiere abrirnos el enemigo. Una tercera razón por la cual podemos perder la bendición es cuando no pagamos el suficiente precio por las cosas que recibimos. A veces nosotros recibimos muchas cosas. Hay muchas cosas que la bendición nos da, pero nosotros no devolvemos. También ahorita lo había hablado, lo había marcado también en alguno de los apartes de mi esposa Jenny. O sea, todo lo que recibimos es en bendición. Y en la medida en que podamos compartir todo eso que recibimos, es donde vamos a seguir teniendo bendición. Pero si nosotros recibimos mucho y no damos nada, ahí tenemos un desequilibrio donde realmente podemos llegar a momentos donde perdemos la bendición. Una cuarta razón por la cual perdemos es por la queja, que es la que, oiga, ¿por qué las otras personas son bendecidas? ¿Por qué yo no soy bendecido? ¿Por qué al otro le pasa esto? ¿Y por qué le pasa aquello? ¿Y por qué eso no lo recibo? Esa quejadera también hace que perdamos la bendición. Es algo que está marcado. Hay un versículo que está muy, muy interesante ahí, donde se muestra este episodio de Deuteronomio 1 del 19 al 33, donde hay es un versículo o un espacio extenso, léanlo, donde muchas de las personas que se relacionan en este espacio bíblico hablaban de una misión que tenían 12 espías en los que se movían dentro de un contexto en el que se hablaba de muchas cosas, pero se daban muchas quejas, ¿sí? Porque la palabra real es queja, en el que se pretendía que esto no se diera. Entonces, ahí se pierde la bendición. Se dan entonces ese tipo de espacios que no corresponden a lo que nosotros realmente podemos llegar a avanzar. Y por último, indudablemente, perdemos la bendición cuando nos falta la fe. Cuando nos falta la fe. Ahí tenemos un espacio donde nosotros abrimos puertas para que realmente nosotros perdamos la bendición. No importa lo que nos pase, no importa lo que ocurra, no podemos perder la fe. No podemos perder la fe, porque si perdemos la fe, perdemos la bendición. Eso está completamente alineado y completamente claro. Con eso terminamos entonces esta enseñanza del día de hoy. Espero que este espacio o este momento que hemos tenido, esta palabra que hemos podido compartir, sea realmente de llenura para ustedes, que realmente cumpla con lo que tenemos que seguir haciendo, con lo que es el propósito que debemos tener, que debemos aplicar para estar siempre abiertos a recibir bendición. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, vengo delante de ti en adoración y en acción de gracias. En el nombre de Jesús, renuncio voluntariamente a cada palabra de maldición, juicio, enfermedad, pobreza y rechazo que fue declarada sobre mí. Arranco de mi vida cada palabra de maldición que provino de mis autoridades naturales y espirituales, las cuales me empoderaron para fracasar. Ahora recibo todas las bendiciones que Jesús ganó para mí en la cruz. A partir de hoy comienzo con un nuevo año, con la bendición de Dios el Padre y empoderado sobrenaturalmente para prosperar en cada una de las áreas de mi vida.
pongo todo mi ser, pongo todo mi pensamiento, Señor, para que tú me utilices, para que tú utilices a todas las personas que hoy están en esta reunión, Señor, para que sean proclamadores de tu palabra, Señor, para que realmente seamos personas que estemos en obediencia, que tengamos temor a ti, Señor, para realmente llevar este mensaje. No importa lo que nos digan, no importa lo que nos hagan, no importa lo que pase, Señor, no podemos perder la fe en ti para que realmente sigamos recibiendo bendición. Esto te lo pido, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el nombre de todo lo que nosotros podemos hacer, Señor, para que usted nos indique cuál es el camino y nos entregue la bendición que el Padre tiene para cada uno de nosotros. En el nombre tuyo, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas gracias.